Me llamo Joaquín Hernández. Manejo camiones desde que cumplí 20 años. Ahora tengo 47. Si hay algo que aprendí en todo ese tiempo, es que lo que mata no siempre es la curva cerrada, ni el freno que falla. A veces es lo que no ves, o peor, lo que pensás que viste. Esto pasó hace 3 inviernos, en una ruta de montaña al sur de Colombia. No voy a decir el nombre exacto, porque sé que hay colegas que aún la usan y no quiero generar paranoia. Pero sí te digo esto. Si alguna vez te toca cruzar una sierra entre Pasto y Mocoa y el clima empieza a cambiar, mejor frena. Aunque llegues tarde, mejor frenar. Aquella noche venía con una carga de repuestos industriales. Nada fuera de lo común. El cliente esperaba en la mañana siguiente, así que decidí tomar la ruta corta por la montaña para ahorrar unas 2 horas. Sabía que era arriesgado. Ya me lo habían advertido, pero el cielo estaba limpio y no había llovido en días. A eso de las 9:30 de la noche, el camino empezó a estrecharse. Una niebla espesa bajó sin aviso, como una cortina de teatro que cae de golpe. Prendí los faroles auxiliares, reduje a segunda y seguí despacio, con las manos firmes sobre el volante. Fue entonces cuando lo vi. Primero pensé que era un error de percepción. Algo blanco a un costado, inmóvil, tal vez una roca. Pero cuando pasé más cerca, vi que era una persona. Un hombre parado, al borde del precipicio, sin moverse, sin hacer señas. Solo estaba ahí. Vestía una chaqueta muy fina para ese frío. Miré por el retrovisor. Ya no estaba. No frené. No dije nada. Solo apreté el volante y seguí. Pensé que tal vez era un viajero que había pedido auxilio a otro antes, o un caminante perdido. Pero algo no cerraba. No en ese lugar. No a esa hora. 10 minutos después, la niebla se volvió aún más densa, y vi algo que me revolvió el estómago. La misma figura, el mismo tipo, de pie, unos metros más adelante. Exactamente igual. Mismo abrigo, misma postura. Ahí sí frené. No bajé del camión, por supuesto. Me quedé adentro, con el motor encendido, mirando. El tipo seguía inmóvil. No hacía nada. No se acercaba. Solo estaba. Pensé en dar marcha atrás, pero no había espacio. Y el precipicio estaba muy cerca. Me limité a tocar el claxon una vez. Nada. Toqué de nuevo. Nada. Cuando intenté prender las luces altas, se apagaron los faroles auxiliares. Un apagón repentino, como si algo hubiera interferido el sistema eléctrico. Todo quedó en penumbra, salvo por la luz débil del tablero y las luces de posición. Fue ahí que el tipo dio un paso, solo uno, hacia el camión, y luego desapareció entre la niebla. No sé cómo describir lo que sentí. No fue miedo de los que te hacen gritar. Fue ese tipo de terror silencioso, denso, que te inmoviliza. Quería acelerar, pero mis piernas no respondían. El volante parecía más pesado, como si algo se hubiera sentado sobre mí. Respiré hondo. Me dije que era estrés, que estaba cansado, que tal vez había sido un reflejo
Una alucinación, hasta que vi el parabrisas empañarse desde afuera. Una mano se apoyó justo frente a mi cara, una palma completa, húmeda, marcada con fuerza, luego otra, dos más en el vidrio lateral, pero nadie estaba ahí. Ya no pensaba. Solo puse primera y arranqué, con las luces bajas titilando. Sentí el motor rugir con fuerza. Sentí el peso del tráiler quejándose, pero seguí. Pasé curvas cerradas que en otra situación jamás habría intentado a esa velocidad. Prefería volcar antes que quedarme ahí. La niebla desapareció tan rápido como había llegado. De repente, la ruta se abrió. El cielo se limpió y pude ver el valle iluminado allá abajo, como si nada hubiera pasado. Llegué al punto de descarga con las manos temblando. No dormí esa noche. Tampoco la siguiente. Después de ese viaje, evité esa ruta por completo. Prefiero sumar 2 horas más a cada entrega que volver a pasar por ahí. Días después, hablando con otro chofer en un taller de Ibagué, le conté lo que vi. No di muchos detalles. Solo mencioné el hombre, la niebla, la parada. El tipo me miró fijo y me dijo algo que nunca olvidé. Lo viste 2 veces, ¿cierto? Me congelé. Dicen que cuando alguien lo ve por tercera vez, no baja de la montaña. Desde entonces, cada vez que tengo que cruzar una sierra, dejo algo de comida en el asiento del copiloto. No por mí, por si acaso haya alguien más que necesite el viaje, más que yo. Tengo 39 años, 3 hijos y un historial limpio como conductor. Nunca me metí en problemas. Jamás tuve un accidente grave y siempre fui ese tipo de chofer que sigue las reglas. Pero nada de eso me salvó de lo que viví en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. Era primavera, pero en la sierra eso no significa nada. El frío seguía mordiendo y la niebla nunca se iba del todo. Venía desde Ensenada, transportando una carga de alimentos enlatados para un centro de distribución en Mexicali. Ya conocía el camino, o al menos eso creía. La ruta iba tranquila hasta que encontré un cartel extraño. Un desvío que, según un viejo letrero de metal, llevaba al mismo destino, pero por un tramo restaurado. Nunca lo había visto antes. Lo curioso es que el GPS ni siquiera lo registraba, ni como opción alternativa. Pero el letrero era oficial. Tenía el logo de la Secretaría de Transportes, todo oxidado, pero legítimo. Hice algo que normalmente no hago. Decidí tomar el desvío. La carretera comenzó angosta, pero bien asfaltada. Parecía nueva. Por unos 15 minutos todo bien. Curvas suaves, árboles altos a ambos lados. Ni un solo auto, ninguna otra señal, sin cobertura de radio. Y entonces comenzó el descenso. Brusco. De repente, la carretera se hundía entre barrancos y acantilados. Las curvas se volvieron más cerradas y el asfalto cambió. Se volvió áspero, agrietado, como si la parte nueva ya se hubiera acabado o nunca hubiera sido nueva. Bajé a segunda. El paisaje empezó a volverse incorrecto. Árboles muertos, ni un solo sonido, ni grillos, ni viento. Solo el ronquido del motor y el ruido seco de las llantas sobre la gravilla. Fue entonces cuando noté algo inquietante.
Todos los postes de señalización estaban girados hacia atrás, como si alguien los hubiera invertido a propósito. Seguí, hasta que vi lo primero realmente extraño. Un camión volcado, casi tragado por la vegetación, en una curva angosta. Se veía antiguo, muy antiguo. La cabina estaba de cabeza, completamente oxidada. Pero no había marcas de accidente en el suelo, ninguna huella de frenado, ni un solo rasguño en la barrera. Y lo más extraño, los faros seguían encendidos. Frené en seco. Bajé. La niebla era espesa, pero se podía ver. No había nadie dentro de la cabina, sin carga, sin placa visible. Pero en el retrovisor interno había una hoja pegada con cinta, con 2 palabras escritas a mano: no sigas. Volví al camión con el corazón latiendo en el cuello. La carretera no permitía dar vuelta. Era demasiado estrecha. No me quedaba más que seguir. Pero ya lo sabía. Eso no era un desvío cualquiera. Alguien había creado ese camino con un propósito que no tenía nada que ver con logística. Los siguientes tramos parecían copias. Siempre la misma curva a la derecha, siempre el mismo árbol torcido al borde, siempre la misma piedra gigante a la izquierda. Era como conducir dentro de un bucle. Cronometré el tiempo. Tomé la misma curva 4 veces en 20 minutos, hasta que vi algo diferente. Un coche detenido en medio del camino. Un sedán negro, sin placas, con todas las puertas abiertas. Y sangre seca en la puerta del conductor. Pero ningún cuerpo, ninguna huella. Fue entonces cuando lo escuché. Por la radio apagada, sí, apagada, surgió un sonido ronco, profundo, como una voz hablada al revés. Palabras distorsionadas, resonando dentro de la cabina. Intenté apagar la radio otra vez, aunque ya estaba apagada. El sonido aumentó. Sonaba como gritos ahogados, una mezcla de gemidos y susurros. Me detuve. Saqué la llave del encendido. El sonido continuaba. En ese momento comencé a rezar de verdad, en voz alta, sudando frío. La carretera parecía viva. El volante temblaba. El suelo vibraba casi imperceptiblemente, como si algo se moviera debajo del pavimento. Finalmente, tras casi 40 minutos en ese infierno, la carretera se abrió en una bifurcación. A la izquierda, el mismo tipo de camino por el que venía. A la derecha, una salida angosta, sin señalización, con piso de tierra y piedras sueltas, y una cruz clavada en la entrada, con otro papel pegado: salida real. No lo pensé 2 veces. Tomé el camino de tierra. Casi destrocé la suspensión del camión. Pero en 20 minutos vi luces de verdad. Una gasolinera, gente viva, camioneros reales, vida real. Cuando le conté a un señor que cargaba combustible al lado lo que había vivido, se puso pálido. Luego miró al suelo y dijo: he visto 3 conductores volver por ese sendero. Uno de ellos, la carga venía intacta, pero el chofer no hablaba, solo lloraba. Nunca logré encontrar ese desvío en el mapa, y cuando intenté volver días después, con un amigo para mostrarle, ya no estaba. Solo quedaba un tramo de camino de tierra abandonado y una cruz caída, sin papel. Desde entonces, cada vez que veo un nuevo desvío,
pregunto 2 veces. A veces, el camino más corto no te lleva más rápido, te lleva a otro lugar. No soy de los que creen en brujerías ni cosas raras, pero lo que me pasó hace unos años, en una sierra del centro de México, todavía me hace apretar el volante cada vez que empieza a caer la neblina. Era una madrugada de septiembre. Venía desde Ciudad Hidalgo, llevando equipos para una cantera en el norte de Puebla. La ruta era de esas ya conocidas, curvas cerradas, cerros interminables y tramos donde, si te equivocas por un palmo, terminas en una zanja de la que ni el helicóptero te saca. Pero yo venía tranquilo. El camión revisado, la carga bien amarrada, la radio encendida. Ya había pasado por ahí unas 10 veces. Y justo eso es lo que me asusta. Porque nunca, en ninguna de esas 10 veces, había visto esa cadena cruzando la carretera. Era gruesa, de esas cadenas industriales, estirada entre 2 postes justo en el centro del camino. Sin señalización, sin conos, sin letrero. Frené de golpe. Bajé con la linterna en la mano. Al acercarme noté 2 cosas. Primero, que la cadena estaba oxidada pero tensa, como si llevara años ahí. Y segundo, no podía ser reciente, pero tampoco tenía sentido que nunca la hubiera visto antes. Miré alrededor. Nada, ni un sonido, ni grillos, solo el motor enfriándose. Y un olor agrio en el aire, como carne mojada o trapo guardado con humedad. Pensé en dar marcha atrás, pero el camino era demasiado angosto y la curva anterior tan cerrada que maniobrar era imposible. La única opción era bajar y soltar la cadena. Fue entonces que la vi, atada a uno de los ganchos. Había una camiseta roja, de niño, con manchas oscuras y lo que parecía una letra bordada. El estómago se me revolvió. Pensé en llamar a la policía, pero ahí no había señal. Quise tomar una foto, pero el celular se congeló. Totalmente. Pantalla negra. Volví al camión. La idea era quedarme ahí hasta que amaneciera. Pero cuando encendí el motor, algo cayó sobre el techo de la cabina. Un golpe seco, como si lanzaran un costal pesado. Salí corriendo con la linterna temblando en la mano. No había nada en el techo, pero al bajar y mirar al suelo, vi huellas, pequeñas, de niño, marcadas en el barro húmedo junto a la puerta. Subí de nuevo al camión, empapado de sudor. Trancé todo. Me quedé quieto, esperando, contando los minutos. Y entonces se oyó una cadena arrastrándose, larga, pesada, lenta, no fuera del camión. Dentro, detrás de mí, en la parte de la cama, giré despacio, con un miedo real, miedo primitivo. Levanté la cortina de la litera de un tirón. No había nadie, pero sobre el colchón había algo. Un zapato pequeño, empapado, y una etiqueta con un nombre que me heló la sangre. Alanis, mi apellido. Salí del camión como un loco. Corrí por la carretera con la linterna temblando. Cuando volví, el camión estaba igual, pero la cadena había desaparecido. No solo la cadena, también los postes. La carretera estaba libre, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, cuando llegué al destino, no le conté a nadie. Pero esa noche, en el hotel, hice una sola cosa. Llamé a mi hermana.
Le pregunté por mi sobrino Alan, su hijo. Se quedó en silencio. Luego dijo, ¿cómo que Alan? Pues, Alan, su hijo, el pequeño. Se quedó callada otra vez. Y luego, en voz baja, dijo, Sergio, te estás confundiendo. Alan era tu hijo, no mío. Y murió hace 10 años. Hasta hoy no recuerdo eso. No recuerdo a Alan. No recuerdo funeral, ni velorio, ni fotos. Pero el zapato todavía lo tengo. Y cada vez que escucho el sonido de una cadena, freno, aunque sea en medio de la carretera. Hace 19 años que recorro todo el país llevando mercancía que nadie quiere con retraso. Ya pasé por inundaciones, bloqueos, intentos de asalto, llantas reventadas a 3000 metros de altura. Pero hay una noche que nunca logré explicar y sinceramente ya ni lo intento. Fue en 2021, cuando tuve que cruzar un tramo de la Sierra de Juárez, en Baja California. Un camino que muchos evitan de noche, por ser demasiado aislado y con curvas sin acotamiento. Pero yo iba con retraso y no me gusta quedar mal con el cliente. El GPS marcaba un desvío por la ruta del Paso de las 7 Luces. Nunca había escuchado ese nombre, pero aparecía como alternativa segura y con hora de llegada 40 minutos más rápida. Acepté. Apenas entré, noté que no era una carretera común. El asfalto estaba en perfecto estado. Demasiado perfecto. Nuevo. Liso. Pero no había señalización, ni líneas pintadas. Y lo que más me incomodó, no había postes de luz, ni señal de celular. Nada. Solo lo que los faros alcanzaban. Empecé a subir, y después de unos 15 minutos de pura curva, noté algo extraño. Todas las curvas eran idénticas, mismo ángulo, misma inclinación, el mismo árbol torcido en la orilla. Y entonces vi la primera luz, una esfera de luz blanca suspendida en el aire, a unos 2 metros del suelo entre los matorrales. Pensé que era el faro de una moto viniendo por un camino lateral. Pero no se movía. Seguía ahí, flotando, y luego se apagó. Sin ruido, sin movimiento. Menos de 2 minutos después, apareció otra. Más adelante, misma altura, mismo brillo. Paré el camión. Intenté grabar con el celular, pero la cámara se congelaba. Reinicié el aparato. Nada. Volví a conducir. Y entonces, las luces empezaron a aparecer de a pares. Siempre en lugares distintos. Siempre idénticas. 4, 6, 8. No. Parpadeaban. No cambiaban de posición. Parecían estar observando. Pensé que tal vez eran drones, pero la altura, la distancia y el patrón lo hacían imposible. La 10ª luz apareció justo en medio del camino. Era más grande, más baja, azulada. Me detuve con el camión a unos 50 metros, sin saber qué hacer. Y entonces lo escuché. Un sonido que parecía venir del propio motor, aunque ya estaba apagado. Una vibración grave que se sentía en el pecho. No era ruido mecánico. Era casi un zumbido, casi una voz muy grave, pero sin palabras. Las luces comenzaron a moverse, lentamente, subiendo y bajando, todas al mismo tiempo, como si tuvieran un ritmo interno. Como si sintieran que yo estaba ahí.
Metí marcha y di la vuelta con mucha dificultad. La carretera no tenía espacio. Tuve que ir en reversa por varios metros hasta lograr girar. Y justo en ese momento, desaparecieron. Todas, de golpe. La carretera detrás de mí quedó completamente oscura. Y por un instante pensé que el motor se había apagado, pero seguía encendido. Lo que se apagó fue el sonido. Todo sonido. Como si alguien hubiera desconectado el mundo. Sin grillos, sin viento, sin ruido de llantas. Solo el silencio más denso que he sentido en mi vida. Volví lentamente, con las luces altas y las manos temblando. Salí de esa tal ruta de las 7 luces sin mirar atrás. Cuando volví a la carretera principal, casi lloré. No por miedo, sino por alivio. Al día siguiente, intenté investigar. Nada, ningún registro oficial de esa ruta. Ninguna mención del nombre en foros de camioneros. Como si nunca hubiera existido. Meses después, en una parada en Sonora, comenté por encima lo que me pasó con un chofer más viejo. Él escuchó en silencio y dijo: aparece cada 2 o 3 años, siempre en época de lluvias, siempre para los que van con retraso. Nunca en el mismo lugar. Le pregunté qué eran esas luces. Respondió con la boca casi cerrada: hay quienes dicen que son centinelas, que vigilan a los que van más rápido de lo que deberían. Vigilan. ¿Para qué? Para asegurarse de que nadie vea lo que no debe. Desde entonces, nunca más acepté un atajo nuevo, sin preguntarle antes a por lo menos 2 camioneros locales. Y cada vez que veo una luz quieta en el monte, yo reduzco, por si acaso es una de las 7. Si estas historias te pusieron la piel de gallina, imagina las que vienen. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu like sombrío, porque hay cosas que no se explican, pero siguen ocurriendo.